nací en Huelva, pero enseguida mis padres se fueron a la sierra y en esos pueblecitos pequeños de la sierra de Huelva viví, en varios pueblos de aquellos. En mi casa, pues mis padres eran prácticamente analfabetos funcionales, sabían leer y escribir, pero no tenían... Y había un libro, La poda y la tala de los árboles frutales, que era el manual de uno de los oficios de mi padre, para talar árboles. Ese fue el único libro, pero él me insistía siempre, los libros lo más importante que hay en el mundo, hijo mío, los libros lo más importante. Y me metió el veneno de los libros dentro. Publiqué 5 libros de relatos, una novela. La repercusión de esos últimos libros, especialmente los cuentos completos aquellos en Seix Barral, me llenó de responsabilidad, de miedo hacia mis lectores, porque me habían querido mucho, yo sentí cariño y me trataron bien, la crítica al periodismo cultural. Entonces el material que yo tenía entre manos, me daba miedo salir con eso de nuevo. Y con ese miedo y esa responsabilidad... Has vivido 12 años. 12 años. Dejándonos en ascuas a todos. Yo pensaba que no aparecías con novedades porque eres muy vago. Un poco vago soy, pero también estaba reescribiendo muchos textos. También cuando salieron esos libros que para mí fueron muy importantes, coincidió con la muerte de mi mejor lectora, la lectora más importante que yo he tenido, que era mi madre. Yeah. Y yo tenía la sensación de que escribir nuevos relatos era como traicionarla a ella. This is la vie en rose. El alcoholismo lento de tu padre, tus problemas personales de adolescencia o posteriores. Que recuerde ahora, mi padre no fue nunca hombre dado a máximas y consejos. Él fue más que nada un hombre dado al alcohol, regalado al alcohol, en sus variantes más primitivas del vino blanco barato y el coñac de garrafa. Hablamos de problemas y sin embargo, fíjate, tú tienes la etiqueta de escritor de humor. Porque el humor ha sido una especie de armadura, de coraza, de defensa que he tenido, que me ha acompañado siempre desde pequeño. Yo me quemé la mano, me quedé casi manco y me quedé estrábico por el accidente de la mano. Bueno, pues yo me lo tomé con humor, digo, pues nada, un manco más en la narrativa. Ya somos de la mancomunidad de escritores mancos, Cervantes, Valle Inclán y yo, somos 3. Estrábico, pues tengo 2 puntos de vista sobre un mismo asunto de inmediato. Esto que Piglia lo dice como una argumentación teórica de la literatura, él lo dice de oído, yo de práctica. O sea que yo lo tengo clarísimo. ¿Qué pasa? Pues me he tenido que ponerme esa arma del humor para reírme de mí mismo y reírme de toda esa tragedia que la vida te va tirando en todo lo alto. Tienes tal hachazo con el cuento, Hipólito, Sí. que publicaste una novela. Sí. Y tú dices que tu novela es una traición al cuento. Lo es. De tal forma que has cogido los 2 núcleos centrales de la novela y lo has vuelto a publicar, pero como cuento. Sí, claro, como... Redondo, es como recobrado. Es recobrado, o sea, cobrado 2 veces. Son textos recobrados. Mari. Pero fue una traición. Yo cuando la gente me presionaba, tenía 4 libros de cuentos y me decía, ¿para cuándo una novela? ¿Cuándo una novela? La hipoteca de mi casa me decía, ¿cuándo una novela? Que necesitamos quitarla. La hipoteca de tu casa te habla. Claro, ¿no? me hablaba y me decía, necesitamos unos cuantos millones. Y para ganar premios de millones hay que escribir novelas en este país, lamentablemente es así. Claro, Entonces, porque el cuento no se paga. Se paga menos, Mal, se paga aunque mal. después sí. Más cortito, ¿no? Más cortito. Ya tenemos aquí unos aviones. ¿Qué haríamos con ese avión, Hipólito? Pues nos iríamos por ahí. Nos iríamos por ahí, ¿no? Tacirupeca, de Don Sap, ñogru el bolo. Ñoco, un bolo que bla, ralatrán. Aunque quizás sea mejor mostrar a la maestra una versión resumida. Talihuea, quejoso tan desgran nestie, que jasreo tan desgran nestie, que cabo tan masidi gran nestie, que llegue enseguida al final de la redacción, antes de que se canse o se pierda del todo, antes de que se enfade con ella definitivamente. Rin loco, Dora loco, este tocuen se ha acabado.